Cuando vemos a la Corte Constitucional colombiana despenalizar el aborto hasta la semana 24, debería esto llenarnos de celo, debería esto de impulsarnos a levantar nuestra voz contra eso, porque se supone que somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, no la luz de la iglesia. Deberíamos estarnos pronunciando, y si no lo queremos hacer por pena o por no armar problema, debería darnos vergüenza. En la época de Policarpo, un hombre llamado Germánico compareció ante el tribunal de la época y el tribunal le aconsejó y le dijo: mira, ya tienes 75 años, ten misericordia de tu edad. Pero Germánico dijo: yo no quiero vivir en un mundo como este, en un mundo de depravados. Y empezó a alentar a los leones a que lo devoraran. La multitud enardecida gritaba: mueran los ateos, refiriéndose a los cristianos que no tenían los dioses del Imperio Romano. Y esta iglesia de Esmirna debería sacudirnos un poco, porque estuvo dispuesta a decirle a la sociedad del momento sus pecados, a denunciar lo que estaba mal. Por supuesto, la persecución no se hizo esperar, pero el que estuvo muerto y vive, ese nos alienta hoy a decirnos: no temas en nada lo que puedas padecer. Él finalmente ya padeció persecución por causa de la verdad que vino a hablar, a comunicar. Si Él, que es nuestro líder, padeció, ¿por qué nosotros tememos a la muerte? Saludos desde Pueblo Solo y desde las montañas de Dapa. Bienvenidos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos,
y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Damos la bienvenida a todos aquellos que están conectados con nosotros desde Zoom, desde Facebook. Por favor, dale me gusta a este video, compártelo, nos vas a ayudar un montón y vas a hacer de tu muro un muro misionero. Saludamos también a toda nuestra audiencia en YouTube. Nuestras estadísticas nos muestran que hay muchas personas que ven nuestras enseñanzas, pero no se han suscrito todavía. Por favor, dale suscribirse y activa la campanita para que sepas el momento exacto en que estamos al aire. Bienvenidos. Esto es Betel Luz a las Naciones. Existe un triple propósito para esas 7 cartas. Por un lado, el número 7 siempre me está indicando la totalidad de algo. Lo que es perfecto, lo que es completo. Se dice que es el número de Dios, que es todopoderoso, que es todo omnisciente, que es todo omnipresente. Si vemos a un cordero inmolado con 7 cuernos, lo que me está diciendo, cada cuerno es que es un poder. Cada 7 cuernos son todopoderoso. Así pues, si son 7 estrellas en su diestra, cada estrella son los ángeles de las 7 iglesias. Lo que me está diciendo es que si cada estrella es un ángel, me está diciendo que las 7 son todos los ángeles de la iglesia, donde sea que esté, en cualquier época de la historia que esté. Si me está hablando de que se pasea entre los 7 candeleros, quiere decir que cada iglesia tiene una función de iluminar en el lugar donde está. Si son 7, significa que toda la iglesia, a través de toda la historia de la iglesia, tiene la función de ser luz. Si me dice que son los 7 candeleros y son 7 iglesias, me está hablando que son toda la iglesia, de toda la historia, de toda la existencia de la iglesia. Así pues, 7 es el número que me dice que es lo completo, lo total, la totalidad. Así pues, hay un triple propósito para las 7 cartas. Por un lado, existían estas iglesias en la provincia romana de Asia. Allí habían unos problemas que el Señor Jesucristo quiere tipificar como de toda la iglesia. Por esa razón, vemos allí a una iglesia de Esmirna, a una iglesia de Éfeso, de Pérgamo, incluso muy juntas. No están allí
porque sean las iglesias más juiciosas, más aplomadas. No, están allí porque allí se retratan 7 cosas que son típicas en toda la iglesia a través de toda la historia. Por ejemplo, tener gente dominante como Jezabel. Por ejemplo, que alguien se levante a contender contra la iglesia o la persiga. Por ejemplo, que se tenga que discernir entre los que son y de los que no son. Ese es el problema a través de toda la iglesia. Y hoy quiero, en ese triple propósito, número 1, el primer propósito que tengo que darte es: las iglesias que están retratadas allí realmente existieron, realmente son reales. Ellas realmente representaban a iglesias que existían en la provincia de Asia. Voy a mostrar en el mapa de Google dónde quedaban. Si usted ve en mi hombro, en su pantalla izquierdo, al mío, mi derecho, ve que usted arranca desde Éfeso, va a Esmirna, luego a Pérgamo, gira hacia Tiatira y se regresa, y todas estaban como en el mismo camino. Esto realmente es una ventaja porque se quiere mostrar que son 7 candeleros ubicados en 7 lugares geográficos que están adjuntos. Es decir, las 7 iglesias son iglesias que realmente existieron. Ese es el primer propósito que quiero plantear el día de hoy. El segundo propósito que nos marca las 7 cartas, pues que son 7 mensajes de aliento con sus advertencias y sus amonestaciones para todos los miembros del cuerpo de Cristo, no solamente para los de esa época. Recuerda que el 7 implica la totalidad de la iglesia en toda la historia de la iglesia. Entonces a unos individuos se les exhorta, a otros se les consuela. Entonces nosotros podemos vernos allí como el que tiene oído para oír, pues que oiga. Es decir, son 7 iglesias, pero también 7 tipos de cristianos que van a estar a través de la historia. En esas cartas, el cristiano puede ver ciertas cosas, y ciertas cosas que le agradan a Dios y otras que le desagradan. Todos podemos examinarnos a la luz de cada una de esas cartas y del hecho de que la presencia de Jesús en este momento está allí y que va a venir físicamente pronto. Y estos 2 propósitos, digamos, no son los únicos que poseen estas cartas, porque allí se habla en Apocalipsis 1:20 de la palabra misterio. Este es el misterio de los 7 candeleros de las 7 iglesias. Misterio significa que hay más de lo que aparentemente notamos. Por esa razón, en tercer propósito, el tercer lugar, creemos que toda la iglesia está representada en su historia allí, desde el comienzo en el día de Pentecostés hasta el día que venga el Señor, se encuentra representada en esas 7 cartas. Por eso el triple propósito. Estas 7 iglesias locales no fueron seleccionadas por ser más importantes que las demás iglesias de aquel tiempo, porque usted podría decir, quizá la de Roma hubiese sido más pertinente, quizá la de Tesalónica tal vez, pero no se seleccionaron por ser más importantes. Fueron escogidas debido a que existían allí ciertas situaciones que caracterizarían las etapas de la iglesia a lo largo de su existencia. Entonces, por esa razón, hay ese propósito. Quiero presentar lo que quedó de la iglesia de Éfeso. Por ejemplo, usted puede ver aquí la basílica de, voy a quitarme para que lo pueda ver, la basílica de San Juan de Éfeso. Esto está ubicado en Turquía. Todas estas cosas están ubicadas en Turquía, y esto es lo que quedó de esas iglesias, sobre todo la de Éfeso, que es la que tengo en este momento en pantalla. Voy a mostrarle otra parte de lo que queda todavía en San Juan de Éfeso. Esa es otra toma de la basílica de San Juan de Éfeso. Realmente podemos con tristeza ver que a Éfeso finalmente parece que le quitaron el candelero. Necesito que entienda también que las iglesias pues
Hoy en día la única que queda es esta que voy a presentarle hoy, que es la iglesia de Esmirna. Hoy se conoce el lugar como Izmir. En su día, la iglesia de Esmirna fue considerada como la más hermosa del mundo. La ciudad de Esmirna fue considerada la más hermosa, corona de Jonia, adorno de Asia. Hoy en día, Izmir. La palabra Esmirna significa mirra. Mirra. Algunos más, hacen una propuesta y sugieren que la palabra mirra no solo es mirra, sino mirra aplastada. Parece que la palabra tiene un giro que nos muestra que no es solo mirra la que exhala el buen olor, sino que además es mirra que se aplastó, ¿verdad? Esto es del griego smurna, que significa mirra, pero viene de otra palabra de origen griego que realmente implica, murón, que implica que tenía un perfume agradable, pero la mirra normalmente estaba asociada con la muerte, se embalsamaban los muertos con la mirra, por lo cual no es casualidad que se haya seleccionado esta ciudad y ese nombre específicamente. Esmirna está tipificando que está asociada con la muerte. Un comentarista, el señor Hill, ¿verdad? El comentario de exposición de Hill dice que toda la Biblia dice que Esmirna significa mirra, que siendo de sabor amargo expresa las amargas aflicciones, persecuciones y muertes que soportó el pueblo de Dios en este intervalo. Sin embargo, como la mirra es de olor fragante, pues así aquellos santos en sus sufrimientos por Cristo fueron sumamente agradecidos y agradables para él. O sea que el hecho de que se esté hablando de una mirra que está dedicada normalmente hacia los muertos, tenga una conexión con la muerte, nos sugiere la idea de que huele bien para Dios, pero pues está asociada con que esa iglesia está conectada con su destino, y su destino es dar testimonio aún exponiéndose a la mismísima muerte. Y por supuesto este periodo donde está Esmirna, ¿verdad? Este periodo se asocia con la persecución en el Imperio Romano, que se propagó y en algún momento se volvió tan fuerte que a finales del primer siglo hasta el 313 después de Cristo, esto se prolongó, ese periodo de persecución. Juan está escribiendo a una iglesia que sufre. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué le puedo decir yo a alguien que está sufriendo? Muchas veces nos atrevemos a hablarle a una persona en su sufrimiento y somos un poco hostiles, porque les hablamos del pecado y les hablamos de que la situación fea por la que pasan se debe a su pecado. Pero no vemos eso aquí. Aunque Esmirna no es la iglesia perfecta, lo que se busca esas palabras, lo que persiguen esas palabras, es animarla, porque está pasando por pruebas severas, para que persistan en su fe, cobren fuerzas, ¿cierto? Y que sea como un modelo heroico, para que otros que están en la misma situación los vean como héroes y vean que se puede vencer. De los versículos 8 y 9, vemos hechos que inspiran confianza. Primero, que se les presenta la revelación de Jesucristo para esa carta, para esa iglesia, es que el Señor estuvo muerto y vive. Es decir, Él sabe lo que van a pasar. Él sabe dónde está su pueblo, sabe quiénes están sufriendo y sabe los límites que tienen para soportar eso. Él los exhorta a que trabajen en la fidelidad, y por eso la enseñanza de hoy se llama fiel en la tribulación. Y Él anima a los que han tenido que enfrentar
la muerte así como Él, que salió triunfador de la muerte, ellos pueden salir triunfadores de la muerte. Y es una exhortación, una animación a cada creyente. Leamos un poquito esto que nos va a bendecir tremendamente. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Note que como es una iglesia que va a ser aplastada por la persecución del Imperio Romano, aquí se dice, quien se presenta, Jesús, lo que revela a él es, estuvo muerto y vivió. Dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación. Note que yo lo he señalado, y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Pobreza por qué? Porque en la persecución ellos perdieron sus bienes, se les expropió y claro que cayeron financieramente en una pobreza, no por negligencia, no porque no trabajaran, no porque no tuvieran a Dios, justamente era por tener al Dios correcto. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Note dos cosas. Se dice la blasfemia, la calumnia, quedaría mejor traducido al español, de los que dicen ser pueblo de Dios, pero que él mismo dice, ellos no son mi pueblo. Ellos posiblemente sean parte de la descendencia de Israel, pero ellos no son míos. Ellos son una sinagoga de Satanás. Entonces, como quien dice, no se van a dejar impresionar porque ellos no son míos. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y vuelve y le repite su destino. Vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. O sea, aparte del padecimiento de enfrentarse a la muerte, dice, algunos de vosotros van a ser echados por el mismísimo diablo en la cárcel, para que seáis probados, como quien separa el trigo del tamo, ¿verdad? Y tendréis tribulación por 10 días. 10 días. Note que estoy en el versículo 10 y dice que la tribulación será por 10 días. Versículo 10, 10 días de tribulación. Lo que registra la historia es que hay 10 emperadores atacando la iglesia en un periodo de 10 emperadores. Esos 10 días, al parecer, lo que estaban revelando históricamente era 10 emperadores que iban a perseguir a la iglesia de una manera colosal. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Escuche que la palabra muerte vuelve a aparecer. Notemos todos los términos que yo he señalado, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte, no sufrirás daño de la segunda muerte, vas a padecer, estarás en la cárcel, tendréis tribulación. Note que la suerte de esta iglesia es tremenda. Yo creo que muchas personas frente a una situación tan difícil como la que está pasando Esmirna, pues optarían por cambiarse de iglesia, ¿verdad? Y irse por una iglesia que tenga menos problemas. Pero a veces las personas quedan confinadas en regímenes que no los dejan salir, como los regímenes socialistas. Usted puede ver en los países que hacían parte de la cortina de hierro todavía un hermetismo frente al cristianismo, a tal punto que en algunos lugares es ilegal leer una Biblia, es ilegal tener algo que tenga que ver con Dios o algo religioso. Entonces, la gente de esta iglesia no solo se encuentra afligida, sino que también sufre pobreza. El Señor, sin embargo, dice que su pobreza es solo aparente, porque en realidad ellos son ricos. Las riquezas mejores y más duraderas no son materiales, sino espirituales. O sea, en este sentido, los creyentes de Esmirna pues eran ricos. Los cristianos en general han sufrido persecución a través de toda la historia de la iglesia. El apóstol Pablo señaló que lo común es que el discipulado cristiano pues involucre el sufrimiento.
¿cierto? Eso dice Hechos 14:22. Verdaderamente, en su propia experiencia, el apóstol Pablo se caracterizó por el sufrimiento. Usted puede leer 2 Corintios capítulo 6 del 4 al 10 y lo puede comprobar en las propias palabras de él. No es el objeto de esta enseñanza meternos con eso, pero también puede indagar 2 Corintios 4 del 11, 2 Corintios 11 del 22 al 33. Y por eso no atenuó su deseo de persistir en su fe y ser un verdadero vencedor, como lo dice Pablo en Romanos 8:18. O sea que se dice que los creyentes de Esmirna están sufriendo la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, o sea, falsos judíos. Blasfemia allí es calumnia contra ellos, ¿cierto? Puede ser que hubiesen sido judíos de raza, pero no eran verdaderos judíos, puesto que rechazaron a Jesús y persiguieron su iglesia. Y también es posible que estos falsos judíos eran judaizantes, que demandaban que todos los cristianos se sometieran a las reglas del Antiguo Testamento, como la circuncisión, las días de fiestas, los ciertos alimentos, los días de fiesta, en fin. Y fuera quienes fueran, no eran pueblo de Dios. Más bien, aquí se les identifica con Satanás. Calumniaron el pueblo de Dios en Esmirna. O sea, la iglesia recibe dos exhortaciones especiales y una idea general de lo que se espera en el futuro inmediato. Primero, el Señor de la iglesia en efecto dice: no temas nada lo que vas a padecer. Y dice: el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y van a tener tribulación, pero sean fieles, ¿verdad? Sean fieles. El vencedor de vencedores dice: sé fiel. Y si usted es fiel, yo le voy a dar la corona de vida. Y una mirada más clara a la tormenta que se avecina revela que la prueba y la persecución aparentemente están limitadas a un periodo de tiempo determinado. O sea, eso no va a ser indefinido. 10 días. Como se puede ver, había una limitación de la persecución, al punto que, pues, luego viene un periodo donde la iglesia se tolera, al punto que la iglesia se amalgama con las cosas del mundo y pierde su pureza y visión que la había caracterizado. Es necesario que ahora abordemos al ángel de esa iglesia, Policarpo. Y quiero leer algo que encontré en el diccionario Nelson. Cuando Ignacio de Antioquía iba preso a Roma para el martirio, estamos hablando del 115 después de Cristo, escribió en Esmirna 4 de sus 7 cartas. 2 se dirigieron a esta congregación y a su obispo Policarpo, que es el ángel de esta iglesia. A los 86 años de edad, 156 de nuestra era, quemaron vivo a Policarpo porque se negó a dejar su fe, a blasfemar contra Cristo. Note que Esmirna es una iglesia de la primera generación de creyentes hacia la segunda generación. O sea, quien establece a Policarpo es el apóstol Juan. El apóstol Juan lo establece en Esmirna como obispo. Lo discipula primeramente y lo establece luego como obispo de Esmirna. Este ángel Policarpo, pues, se cree que vivió en estas fechas. Policarpo, del 69 al 155, no se conocen muchas cosas de su infancia, no se conocen muchas cosas de su vida, pero lo que se cree por la tradición es que fue investido como obispo de Esmirna por Juan y discipulado por Juan. No se conoce su infancia y tampoco detalles de su conversión. Aquí lo que tendríamos que preguntarnos es, bueno, no todo se trata de cómo empieza, sino más bien de cómo terminan las cosas.
Y yo le pregunto a usted que me está escuchando, si Dios tuviera que decir algo de usted y escribirlo en la Biblia, ¿qué diría de usted? Si usted mira el capítulo 11 de Hebreos, dice, por la fe Abraham hizo esto y dedica unos versos. Y luego dice, por la fe Enoc tal cosa, por la fe Abel tal otra. Y yo quiero preguntarle si Dios escribiera el capítulo 29 de Hechos, ¿qué diría de usted? Que se levantaba, iba al trabajo, regresaba. ¿Qué? Yo escogí algunos textos del libro de Jueces que me parecieron muy curiosos. Curiosos porque, bueno, el interés de estos hombres no era tanto el reino de Dios. Yo quiero compararlo con Policarpo porque Policarpo es un perfecto desconocido en su infancia, perfecto desconocido hasta que llega el momento de ser conocido por su tremenda fe. Voy a leer del libro de los jueces la historia de Jair. Dice, tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. No pierda de vista, son 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Ya, eso es todo. Usted lee más de Jair y se pierde ya su documentación. Pero aquí usted puede ver en qué se interesó Jair en esos 22 años. Cabalgaban sus hijos sobre 30 asnos. Si nos vamos al contexto cultural, los asnos son el vehículo más pinchado de la época, más nice de la época. O sea, este hombre estaba interesado en multiplicarse, este hombre estaba interesado en dejarle a su familia un buen lugar, tanto que construyó el mismo número de ciudades y estamos viendo la expansión de este hombre a través de Galad y vemos que ese era todo su interés. Si para la época el conquistar la tierra prometida y establecerse implicaba tener ese número de hijos, ok. Pero juzguemos a algunos otros. Miremos. Después de él juzgó a Israel Ibsam de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas. Pero note las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos. Voy a ponerlo en pantalla. El cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera. Y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos. Usted sabe que el Éxodo 34 nos indica que eso no debiera hacerse. Y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibsán y fue sepultado en Belén. El foco de su vida fue establecer a la familia. Fue darles lo que ellos querían, no lo que debía ser. Al parecer lo que revela aquí es que este hombre, aunque ya estaban los libros que le prohibían hacer eso, él realmente no lo hizo. Y quedó consignado en la escritura como alguien que juzgó a Israel, pero que en el fondo hizo lo que le pareció. Vuelvo a preguntarle, si Dios escribiera algo de usted, ¿qué escribiría? ¿Que es una persona que va y viene, que se levanta y se acuesta y que hace como bien le parece? Hemos visto cómo se escribió de los jueces, cuántos capítulos tenemos de Sansón y cuántos de Gedeón, por ejemplo, pero muy escasos de Jair e Ibsán. Voy a leer sobre otro. Después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón en la tierra de Zabulón. Parece que este se limitara solo a existir. ¿Qué se escribiría de usted, por ejemplo, en su rutina diaria? ¿Usted le sirve al Señor? ¿Usted entrega
su trabajo en la iglesia, usted atiende personas que están en crisis, usted ayuda a que el evangelio se expanda, que el reino se expanda. ¿Qué con su vida? Porque aquí se ve que este hombre prácticamente se limitó a existir nada más. Miremos otro. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos. Van 70, 40 más 30 son 70, que cabalgaban sobre 70 asnos. Y juzgó a Israel 8 años, y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Yo estoy presentándote estas personas para sacudirte un poco respecto a qué estás haciendo por el reino. ¿Estás viviendo tu vida cómoda? ¿Qué está pasando con tu vida? Estos hombres él vivió para los nietos y los hijos. Y ese fue el fin de su historia. Juzgó a Israel, ¿qué podemos decir? Juzgó a Israel. De este hombre no se dice tampoco mucho. Si Dios escribiera algo de ti, ¿qué escribiría? ¿Qué escribiría? Si se escribiera, ¿qué diría Dios de usted? ¿Qué pondría el Espíritu Santo? Policarpo era el ángel de la iglesia de Esmirna. Y Policarpo enfrentó disputas sobre la fecha de la celebración de la Pascua y se enfrentó a uno de los herejes más problemáticos de la iglesia. Ese fue Marción. Policarpo llamó a Marción el primogénito de Satanás. Imagínense lo fuerte que tuvo que ser la batalla ideológica con este hombre que no se quedó callado, enfrentó esto. Y Policarpo es el responsable de traer al cristianismo a muchos gnósticos. Su único escrito, para tener una idea de quién es Policarpo, muestra que él tenía poca educación formal. O sea, posiblemente era una persona modesta, humilde, directa. Y en su confrontación con Roma hacia el año 155 después de Cristo, cuando aún los cristianos no eran perseguidos masivamente, si alguien te delataba como cristiano y negaba adorar los dioses romanos, pues eran llevados al castigo, y por cierto un castigo muy doloroso. Por aquella época, cuando un grupo de cristianos de la ciudad fue acusado y condenado por los tribunales, antes de ser asesinados se les castigó con los más dolorosos castigos, pero ninguno de ellos negó su fe, ya que descansando en la gracia de Cristo, tenían en menos los dolores del mundo. Si usted tuviera que defender ahora mismo su fe y confrontar como lo que estoy denunciando en el video inicial, en la parte inicial de este video, donde le estoy diciendo que en Colombia el gobierno, la Corte Constitucional le da orden al médico de que puede sacar un niño de 6 meses. Un niño de 6 meses ya está formado, ya tiene manos, ya tiene pies, y claro, le falta un tiempo de madurez, pero ya es muy poco. Realmente el avance de los tejidos es tal que ya tienes prácticamente una persona. Veía después de este servicio una persona que me mostraba las fotos de una chica que ya tiene 13 años y mostraba que nació de 6 meses y medio más o menos. Y estaba completamente formada. Entonces, entiéndame algo. Tenemos que descansar en la gracia de Cristo y tener en menos los dolores del mundo. Hay que denunciar. Realmente no podemos quedarnos manicruzados mientras los gobiernos hacen lo que quieren. Cuando le tocó el turno a un anciano cristiano llamado Germánico de presentarse al tribunal, pues, y cuando se le dijo que mirara su edad, hombre, tenía 75 años, y que tuviera misericordia de su edad y que dejara de ser cristiano,
Germánico contestó que no quería seguir viviendo en un mundo en el que se cometían todas las injusticias que se estaban cometiendo ante sus ojos. Dijo, no quiero vivir en un mundo así. Y uniendo la palabra con el hecho, incitó a las fieras a que lo devorase más rápidamente. Claro, por supuesto, nosotros tenemos que, yo, por ejemplo, incito hoy a que se promueva que lo que se ha dicho, lo que se ha hecho con la ley que ha aprobado la Corte Constitucional es una ley abominable. Y él se paró, se alzó y dijo, oigan, definitivamente tengo desapego por la vida, por la cultura que ustedes han hecho. Y ese desapego por parte de este germánico pues enardeció a la multitud y ellos comenzaron a gritar que mueran los ateos. Es decir, los ateos se refiere a aquellos que no abrazaban los dioses romanos, que mientras ellos tenían un montón de dioses, no, Germánico solo tenía un dios verdadero nada más. Y, por supuesto, al finalizar la arenga, ellos decían a una voz que traigan a Policarpo, el ángel de la iglesia en Esmirna, del que no se conoce de su infancia, no se conoce cómo fue su proceso de conversión. Pero ahora de un momento a otro salta a lo público y dice la gente, traigan a este Policarpo. Y cuando Policarpo se enteró de que la multitud ya estaba contra él, huyó a una finca de las cercanías. Y a los pocos días, cuando iban a dar con él, él huyó a otro lugar. Cuando supo que alguno de los que quedaron atrás, al ser torturado, había dicho dónde estaba escondido, Policarpo tomó una decisión de no huir más y dijo, voy a enfrentar las consecuencias. Y cuando se enteró que los funcionarios romanos venían a arrestarlo, se sentó a esperarlos en casa. Pero mientras esperaba, comenzó a orar y tal vez Policarpo recibió algún tipo de visión. Lo que sea que él vio, lo que escuchó, no lo sabemos. Pero los amigos de él oyeron algo que debió de oír en esa visión. Debo ir a la hoguera. Él entendió que ese era parte de su destino. Los soldados romanos finalmente dieron con su paradero y cuando sus amigos lo instaron a huir nuevamente, él dijo, hágase la voluntad de Dios. Ya una vez revelado que el obispo de Esmirna se le había dicho, no temas lo que vas a padecer, serán puestos en la cárcel, sé fiel hasta la muerte. El que venciere no le hará daño la segunda muerte. Y él se llena de todos estos elementos de fe para decir, no voy a seguir corriendo de mi destino. Hágase tu voluntad. Nací en una época donde tengo que enfrentar la maldad de esta manera y lo voy a hacer. No voy a correr. Y dejó entrar a los soldados. Y fue escoltado a donde Estatio Quadratus era el procónsul de la ciudad y lo interrogó delante de una muchedumbre de curiosos. No se desconcertó por el interrogatorio, con la paz de Dios instalada en su corazón, dialogó muy ingeniosamente con el procónsul hasta que Quadratus perdió los estribos y lo amenazó. Y Policarpo contestó algo así, mientras el fuego del procónsul dura un poco, el fuego reservado para los impíos no se puede apagar. Por supuesto, estas respuestas hacía que su interlocutor se enojara más. Pero para acabar de complicar las cosas, Policarpo le dice, ¿por qué te demoras? Ven, haz lo que quieras.
Por supuesto, esta era la firma de su sentencia de muerte. Se le decía, si juras por el emperador y maldices a Cristo, Quadratus le decía, te dejaré libre. Pero Policarpo respondió, llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Y esto acabó de sellar su momento final. Finalmente los soldados le agarraron para atarlo a una estaca y en medio de la hoguera, a punto de encender el fuego, Policarpo levantó la mirada al cielo y oró en voz alta. Señor Dios, soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Policarpo entendió que estaba en Esmirna, él y su iglesia, para dar testimonio con la vida misma. Su mayor héroe le dijo, estuve muerto y vivo. ¿Viviría usted de esa manera? Un hombre que permaneció en el anonimato en su proceso de discipulado, en su infancia, su adolescencia, en su vejez, salta a la palestra pública, es conocido por todos. Y así murió el anciano obispo, dándonos un ejemplo de firmeza frente a la persecución, fiel en la tribulación. Y no tuvo finalmente miedo de lo que iba a padecer, como su Señor se lo había dicho. Si Dios tuviera que decir algo de usted, ¿qué escribiría? Si en sus años maduros, porque no le alcanzó en sus años mozos hacer algo, tuviera que cerrar su vida con broche de oro, ¿cómo sería ese final? Un comentarista habla de Policarpo de esta manera. Todos, incluso los paganos, lo mencionan en todos los lugares. Un hombre modesto, de poca cultura, sale fiel en la tribulación. Todos conocen de Policarpo. ¿Cómo es su vida? Usted comparte las buenas nuevas. Usted ayuda a extender el reino con sus finanzas. ¿Usted qué? La iglesia de Esmirna es una iglesia en el peor tiempo de persecución. Quizá usted y yo tenemos una vida distinta. Podemos decir en una reunión que somos cristianos y mientras no estemos cansando a la gente, digamos, puede ser lo que tú quieras. Pareciera que ser cristiano es parte de la gran galería de cosas que se pueden ser hoy día. Pero, ¿qué clase de cristiano es usted? ¿Qué clase de cristiano es delante de Dios? Este anciano de 86 años quedó registrado posiblemente aquí como el ángel de la iglesia que iba a padecer y que finalmente no temió en nada lo que le pudiera hacer el hombre. Fiel en la tribulación. Padre Celestial, creo con todo mi corazón que nos has llamado a ser fieles en todo tiempo, pero no queremos ser cristianos que huyen y se esconden.
No queremos ser cristianos que huyen de su deber de ser luz de este mundo, de confrontar las tinieblas, de denunciar el pecado, la maldad y la injusticia. Señor, ayúdanos a ser relevantes a nuestra generación, relevantes a nuestro tiempo. Danos esas convicciones fuertes de aquel que estuvo muerto y vivió. Hoy yo recibo a aquel que estuvo muerto y vivió, aquel que conoce lo que es decir la verdad y morir por ella. Hoy, Padre Celestial, recibo a ese, hago mi oración de fe otra vez, hago mi confesión y mi profesión de fe, lo que le pasó a esta iglesia. Me sirve de plataforma, me sirve de leña para ahora arder por ti, Señor, y pedirte perdón por mi pasividad frente a la maldad del mundo. Perdóname. Hoy te pido perdón por eso, por ser irrelevante, por no buscar problema. Ya vimos que no es posible vivir huyendo. Dios nos ha traído a esta generación para que seamos sal de la tierra. Ayúdanos, fortalece nuestro hombre interior. No importa si soy preparado o si soy un hombre sencillo como Policarpo. Ayúdame a ser ese hombre relevante de la generación que me tocó. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Bien, y nos gustaría que fueras nuestro socio en la expansión del Evangelio a todas las naciones de la tierra. Somos luz de las naciones, queremos ser esa luz. Y nos gustaría que nos apoyaras a través de tu ofrenda misionera. Puedes hacerlo a través de www.patreon.com/Javier Guevara Ordóñez. Lo dejamos de descripciones que tiene este video. Nos gustaría que nos ayudaras para mejorar la producción, poder traducir a otros idiomas para que muchos escuchen las buenas noticias que trajo Jesucristo. Muchas gracias de antemano por tu contribución y que Dios abra las ventanas de los cielos para ti. Dios te bendiga.